Bien, en nombre de la Fundación Vida Sin Violencia, una servidora, Yanira Fonder, su presidenta, le da la más cordial de la bienvenida a este espacio que es de prevención de la violencia de género. Una problemática social que bien sabemos que es un problema de derechos humanos y de salud pública. Gracias, José, por admitir. Y vamos a conversar sobre este tema tan importante y que lacera el alma de cualquier ser humano con sensibilidad. Cuando hablamos de la violencia de género, estamos hablando sobre esa conducta, ya sea física, psicológica, económica, que se ejerce contra la mujer con el fin primordial de controlar y dominar. Y en este preciso mes del llamado amor, quiero decirle, amigas y amigos, que le agradecemos su conexión, que en nuestra República Dominicana, por las informaciones de los medios de comunicación que tenemos y llevamos desde la Fundación Vida Sin Violencia, ya hay 10 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y más lamentable aún es la cantidad de mujeres que a diario sufren esta violencia. Y todavía más aún, que dentro de esas 10 mujeres hay 3 adolescentes, una de 14 años, una de 16 y la última, que fue el primer feminicidio del mes de febrero, de 17 años. Hay que seguir concienciando, hay que seguir sensibilizando sobre esta grave problemática. Y hoy tenemos aquí una profesional que es una autoridad para hablar del tema. Tenemos el honor de contar con la doctora Taira Vargas, una especialista en antropología social, una investigadora de gran reconocimiento y credibilidad en nuestro país, con la que siempre aprendemos mucho, mucho. Yo se lo vivo diciendo a ella cuando me toca la oportunidad de contactarla. Es una profesional que ha realizado cerca de 70 estudios en temas de violencia, género, migración, juventud, marginalidad social, pobreza, en países no solamente como el nuestro, la República Dominicana, sino en África, en México y en Cuba. De verdad que, doctora, un gran honor contar con usted en este tema de hoy, que es acoso sexual, violencia de género y noviazgo. Y la doctora nos podrá decir cómo en sus estudios ella ha descubierto que en los adolescentes predomina mucho la posesión, ese creer que esos celos son porque lo quiere mucho, ¿verdad, doctora? Que es un indicador de control y de dominio, y desde la fundación lo hemos vivido cuando hace 2 años íbamos a los centros escolares y esas estudiantes nos decían que los noviecitos por los celulares ya la controlaban, dónde están, con quién están, por qué no llegan, en fin, todas esas primeras señales que se dan en el noviazgo y que muchas veces se confunden con un amor, pero es un amor tóxico. No voy a entrar en más preámbulos, sino que les pido su concentración en esta importante conferencia y agradecemos de nuevo la participación de la doctora Taira Vargas en este espacio de la Fundación Vida Sin Violencia. Bueno, buenas noches. Le agradezco mucho a la Fundación el darme la oportunidad de compartir con ustedes unas reflexiones sobre este tema de la violencia de género en el noviazgo y el acoso sexual, que pareciera que no tienen relación una cosa con la otra, pero tienen bastante, como lo podremos ver. Son reflexiones que surgen de estudios que hemos hecho sobre el tema de violencia de género, tanto con víctimas como con agresores, ¿no? Tanto en la población masculina como en la población femenina, en ese sentido. Y empezamos planteando
un poco sobre el noviazgo. ¿Cómo es el noviazgo en nuestra cultura social? ¿Qué pasa con eso del noviazgo? Primero, tenemos que reconocer que el noviazgo tiene matices diferentes según el estrato social. No es lo mismo el noviazgo en los estratos populares que en los estratos medios. En los estratos pobres, el noviazgo tiene un tiempo mucho menor que lo que es el noviazgo en los estratos medios y casi siempre, muchas veces, está vinculado a relaciones esporádicas y también sufre, al igual que en el estratos medios, en el caso de las adolescentes, en la población femenina, una fuerte sanción social y, y un fuerte control de parte de las familias y de partes, en el caso de los estratos pobres, además de la familia, entran otros ingredientes que son los vecinos, las vecinas y la población que es parte del contexto social. El noviazgo ha ido cambiando. El tipo de noviazgo que teníamos en las generaciones anteriores no es el tipo de noviazgo que hay hoy. Las relaciones afectivas y afectivos sexuales han ido cambiando y en esos cambios es interesante destacar cómo en esos cambios hay unas diferencias significativas entre la población femenina y la población masculina. Hay una mayor demanda de la población femenina de tener relaciones cada vez con menos compromiso, cada vez con menos control, quizá parte de esa necesidad que tienen las nuevas generaciones de tener más libertad, de poder también asumir prácticas de relaciones paralelas eh, que son muy comunes en los hombres y que son muy sancionadas en las mujeres, ¿no? Y que de alguna manera generan muchos conflictos en sus relaciones de pareja. En el noviazgo, el tema del control ha sido un tema histórico, o sea, no es hoy ni son las nuevas generaciones el tema de cómo a través de una relación de pareja ya se establece una posesión, ya se establece que tú me perteneces y que como me perteneces, debes responderme a mis demandas y a lo que yo te requiero, ¿no? Y esa posesión está bañada de mucho control. Antes el control se daba con las llamadas telefónicas a la casa o se daba el control con el tratar de conseguir información a través de los amigos, de la familia, ¿no? Sobre lo que es los movimientos de las parejas. Hoy el control se extiende con los celulares, con las redes sociales y se establece toda una serie de conflictos y ejercicio de violencia a través de ese control en las redes y en los celulares hacia las parejas. Hay un error, hay un sesgo en el tema de las relaciones afectivas que lamentablemente bañan las relaciones afectivas no solo de parejas, sino también las relaciones afectivas de padres, madres e hijos, que es el apego, ¿no? El entender que el otro me pertenece, ¿no? Empieza desde la familia. O sea, los padres y las madres con los hijos y las hijas piensan que les pertenece, que son de ellos y que pueden decidir sobre sus vidas, pueden decidir sobre su cuerpo y sobre su afectividad y que el hecho de quererlos supone el que puedan castigarlos, puedan maltratarlos, puedan disponer de su cuerpo. Y esa relación entre el amor, el cariño y los celos y la posesión, pues proviene de ahí, tiene esa matriz no familiar y se extiende hacia la pareja, ¿no? Uno aprende a celar desde la familia, ¿no? Se cela entre los hermanos, entre las hermanas, se cela a los padres, a las madres, se celan los padres y las madres a los hijos y las hijas, y se celan las relaciones de amistad y se celan las relaciones de pareja. Ese apego, ese entender que a quien yo quiero ya me tiene que responder, ya tiene que
dar una respuesta a mí y tiene que reaccionarme a mí. Es como si yo entendiera que yo me extiendo hacia esa persona y no que esa persona tiene su identidad individual, que es una persona que es libre e individual y que no tiene por qué pertenecer al otro, ni siquiera en el caso de los hijos y las hijas, y que tiene sus derechos, ¿no? Claro, hay que entender también que esa concepción del derecho todavía es muy frágil en nuestra sociedad. O sea, el tema de los derechos que tiene el otro y la otra todavía no tiene suficiente presencia en el imaginario cultural de nuestra sociedad porque hay mucho miedo al abordaje de los derechos por parte de los centros educativos, del sistema educativo, de la familia, entendiendo que abordar los derechos va a convertir a las nuevas generaciones en seres más violentos, en seres más eh, autónomos y que de alguna manera van a violentar la autoridad, que es una falsa creencia. Pero esa visión, ese sesgo de no enseñar derechos ha afectado notablemente a las nuevas generaciones y a los adolescentes y jóvenes porque se extienden sus relaciones afectivas y no se reconocen con derechos y permiten mucha violencia porque no reconocen que son sujetos de derechos y que esas relaciones deben tener límites. Y en ese límite está el tema del acoso sexual. El acoso sexual es una de las prácticas presentes en las relaciones entre amigos, amigas, personas conocidas, no conocidas, hombres, mujeres, personas del mismo sexo, y que da una puerta de entrada al noviazgo desde lo que significa para el acosador. El acoso sexual, lo vamos a ver ahora, tiene muchos matices, ¿no? Y está muy presente, lamentablemente, de manera invisible. Y eso lo convierte en un elemento cada vez de mayor riesgo y le da mayor connotaciones de violencia. Y por supuesto, la violencia de género en el noviazgo también es un fenómeno que también es invisible y creciente. O sea, las muchachas, las adolescentes, no reconocen que sus novios están siendo violentos con ellas. No reconocen que con quitarle el celular, con querer ver los mensajes que tienen, están ejerciendo violencia. No reconocen que pedir permiso al novio, que el novio le reprinda porque ella salió sin avisar o porque está haciendo algo y no le ha informado lo que está haciendo, eso es violencia psicológica. O sea, ellas entienden que deben pedirle permiso al novio, que deben informarle al novio de lo que hacen y de lo que dicen y de lo que conversan o con quienes están. Y eso no entienden que eso es parte de un sistema de control donde se sustenta la violencia psicológica y que por tanto cuando un hombre o una pareja exige, ¿no?, que se le dé información, se exige que se le tome en cuenta para decisiones, exige que se le debe pedir permiso para hacer una serie de cosas, está ejerciendo esa violencia psicológica hacia ellas. El acoso sexual en el noviazgo, ¿no? El acoso sexual se define como comentarios, acciones, gestos sexuales no deseados ni solicitados. Por eso mucha gente puede pensar que no hay acoso sexual en el noviazgo, que no hay acoso sexual en el matrimonio, y sí lo hay. Cuando la pareja realiza gestos, realiza caricias, acciones vinculantes al cuerpo de la otra persona sin pedir permiso, sin tener el consentimiento de la otra persona.
Eso es acoso sexual. Decir cosas referentes a su cuerpo sin pedirle permiso, sin contar con su aval y sin haber sido solicitado. Entonces, esos comentarios, gestos o caricias sexuales que se realizan en el noviazgo sin el conocimiento de la otra persona son parte de las manifestaciones de violencia sexual. Yo he encontrado en muchos estudios muchachas que he entrevistado que han sido abusadas sexualmente por sus novios, ¿no? Que las llevan a lugares en los que ellas no estaban de acuerdo con ellos. La llevan a una cabaña o la llevan a un lugar, las obligan a tener sexo y están cometiendo un abuso sexual contra ellas, pero ellas no reconocen ese abuso sexual. Igualmente le hacen caricias o la forzan a tener un beso sin ellas querer dar ese beso en ese momento ni esa caricia, ni querer esa caricia, ¿no? Ni ofrecer esa caricia. Entonces, eso es parte de acoso sexual que se vive en ese noviazgo. Los hombres entienden que, primero no entienden que el acoso, los hombres que hemos entrevistado, incluso hombres que son acosadores en calles, en determinados espacios, jóvenes, adultos de diferentes estratos sociales, no visibilizan el acoso como tal. Entienden que lo que ellos realizan es para agradar, que ellos están haciendo algo que las mujeres están provocando, que las mujeres están demandando como tal, y que ellos están dando respuesta a una demanda o a una provocación de ellas, ¿no? Y además entienden que acosar les permite entrar de alguna manera en otro tipo de relación con la persona para, de alguna manera, conseguir una conquista. Entonces, el acoso callejero, el piropo, por ejemplo, es parte de una estrategia de conquista. No es un halago, no es que te veo bonita. Es parte de esa estrategia de conquista en la que se espera una respuesta afirmativa de la mujer o de la joven o del adolescente, ¿no? Entonces, es de alguna manera ver a la mujer, ver su cuerpo como objeto sexual. ¿Por qué? Porque tú ya estás fijándote en su cuerpo, ya estás observando determinadas partes de su cuerpo sin tener permiso para ello y estás haciendo referencias verbales a esas partes del cuerpo. Estás estableciendo ya de alguna manera una acción de entrar en el cuerpo del otro sin permiso. Porque la penetración en el cuerpo del otro, en el cuerpo de la otra persona, no solo es a través del gesto físico, sino también a través de las miradas y de otros gestos. Las actitudes presentes en los hombres acosadores estudiados es que ellos plantean que es una respuesta a la provocación de la mujer con su vestimenta, favorece a la autoestima de la mujer y sus expectativas de aceptación, es una parte de la conquista para llegar a las relaciones sexuales, niegan que el piropo sea acoso y es parte de los instintos. Ellos entienden que eso es un instinto del hombre, es natural en el hombre. Lo que es falso porque es un aprendizaje cultural. Es parte de un aprendizaje en el que se somete al niño desde pequeño a que piropee, a que acose, desde muy pequeño. Y si no piropea y no acosa, como hemos podido entrevistar a muchos hombres, entonces sufre la sanción de que, entonces este hombre es gay, es homosexual, porque no le gustan las mujeres, no las acosa, no le da el piropo. Ahí tenemos dos frases de acosadores en la cual se plantea que la mujer se viste con poca prenda porque quiere sexo. O sea que cuando la mujer se viste, se está vistiendo para venderse sexualmente. No que se está vistiendo porque es su cuerpo y quiere vestirse como quiera, como ella quiera.
sino no se viste para ella misma, se viste para provocar, se viste para pedir sexo. Y el tema de que han sido persistentes en los piropos y que se dan cuenta que la persistencia en el piropo favorece una respuesta de la mujer, no entendiendo que esa persistencia es un ejercicio de violencia y que probablemente la respuesta del sí de la mujer no es un sí que ella quería, es un sí para complacer al otro. Entre el acoso y la violencia de género, encontramos que el acoso sexual es violencia de género y la permisividad en el manejo del cuerpo, existe en el acoso una permisividad en el manejo del cuerpo del otro. Es entender que su cuerpo me pertenece, que yo puedo decir lo que yo quiera, puedo observarlo como yo quiera, puedo usar gestos como yo quiera sobre ese cuerpo. Y también hay un tema con el tema del noviazgo en el acoso y es que hay una competencia entre hombres con respecto al tema de las novias y de las mujeres y de las jóvenes que yo acoso. Entre ellos hay rivalidad y competencia sobre a cuántas tú le dijiste, a cuántas tú conseguiste y cuántas te dieron respuestas, ¿no? Y cómo ellos se balancean en ese sentido, como lo pudimos ver en el estudio que hicimos sobre masculinidades con hombres y jóvenes de diferentes estratos sociales, que sale este tema entre ellos. ¿Por qué la violencia de género se da en el noviazgo? Hay un aprendizaje de una masculinidad violenta, sin control, sin límites en los hombres desde la niñez y aprenden desde niño a resolver los conflictos de una manera violenta y por tanto no aprenden el autocontrol, no aprenden a que sus relaciones con los demás tienen límites y sus relaciones con las mujeres tienen límites, sino que pueden sobrepasar ese límite, que ese límite es laxo, ¿no? El establecimiento de la pareja como propiedad, que lo hemos planteado anteriormente, la conexión entre castigo, amor, violencia, amor, que ya planteamos anteriormente, que viene de la familia, que viene de las relaciones entre padres, hijos, y que entonces yo te castigo porque quiero el bien para ti. Yo te doy una pela porque quiero el bien para ti. Y eso va generando un aprendizaje en la mujer y en el hombre de que entre amor y violencia hay una relación estrecha. Entre amor y castigo hay una relación estrecha, ¿no? La culpabilización de la mujer por no asumir roles de género tradicionales. O sea, hay una fuerte culpabilización cada vez mayor de los hombres hacia las mujeres, hacia las jóvenes, hacia las adolescentes, porque están rompiendo con los roles tradicionales, están rompiendo con relaciones de parejas verticales, no aceptan el autoritarismo y no aceptan tampoco el que las releguen a los espacios domésticos, sino que necesitan ser parte del espacio público como el hombre. La negación de la autonomía de la mujer desde su cuerpo, su libertad y sus decisiones. Hay una tendencia todavía, y es una lucha permanente, ¿no? Que se está dando de que las mujeres están cada vez más demandando autonomía económica, autonomía social, autonomía de su cuerpo, el derecho, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al placer, ¿no? Y por tanto están demandando libertades y están demandando tener sus propias decisiones, las cuales entran en conflicto total con sus parejas, que no quieren, no aceptan, se resisten a esa autonomía porque entienden que eso les genera mucha inseguridad y que piensan que eso afectaría a la relación de pareja y por tanto la perderían. Entonces es una lucha permanente que se da en ese sentido. ¿Cómo se rompe con los círculos de violencia por qué no se rompe con los círculos de violencia en el noviazgo? Bueno, existe el miedo, ¿no? Perdón.
existe, las mujeres, las muchachas, las adolescentes, las jóvenes, muchas veces están dentro de ese círculo de violencia y no rompen. ¿Por qué? Porque tienen miedo a quedarse sola, porque se les ha enseñado socialmente de que la mujer debe tener pareja, que la mujer no se debe quedar sola, que la felicidad está en tener una pareja, ¿no? Es un modelo que todavía persiste, ¿no? Y es dominante. Hay una autoculpabilización, yo soy la culpable de que él me pegue, yo soy la culpable de que él me maltrate, porque me porté mal, porque hice algo que lo incomodó, porque hice algo que lo enfadé. Incluso los mismos medios de comunicación influyen en esa autoculpabilización, porque dicen, él se la mató por celos. O sea, ¿por qué tiene que aparecer la causa, la razón que tuvo él para matarla? Eso no importa. El fenómeno, el problema es el crimen, no la razón. Entonces hay una justificación de la violencia. Ah, no, si la mató por celo era porque él la quería mucho. Entonces eso convierte el delito en algo menor. O sea, no es cualquier crimen, es un crimen por amor, ¿no? Es un crimen por haber querido mucho a esa mujer y no la podía olvidar, ¿no? Entonces ahí influye todo de los medios de comunicación, de las canciones, de la música, que bombardean a la mujer alrededor de ese autoculparse, de que él me pegue, de que él me maltrate y que yo entonces soy la que estoy mal, yo soy la que me porté mal, yo soy la que de alguna manera provoqué la violencia. Nadie provoca la violencia la genera la persona porque no tiene control. O sea, eso es algo que tenemos que aprender. La violencia se genera en el ser humano por falta de autocontrol, por un aprendizaje del manejo de los conflictos de una manera violenta. Si yo no controlo mi rabia, no controlo mis reacciones agresivas, es mi problema, no el problema del otro. No es porque el otro me provocó que yo me pusiera rabiosa. No, yo no tengo por qué ponerme rabiosa ante cualquier situación. Entonces yo tengo que tener autocontrol. Y ese autocontrol no lo enseñamos, no se lo enseñamos, no lo trabajamos. Y menos aún en la masculinidad es un autocontrol que está totalmente despojado porque de alguna manera ellos se montan en la justificación de la violencia. El aguante, hay que tener novio para ser aceptada. O sea, muchas veces las muchachas tienen novio porque las otras tienen novio. Entonces, la que no tiene novio es rara. O sea, hay que tener novio para ser aceptada en el grupo, ¿no? Y hay que tener una pareja para ser aceptada familiarmente. Porque una mujer que llega a los 30, 35 años y no tiene una pareja, es una mujer rara, ¿no? Entonces, eso no puede pasar. El postergar sus necesidades. Muchas veces las mujeres postergan sus necesidades, no las hacen visibles, ni siquiera se dan cuenta las adolescentes, las jóvenes, de que tienen necesidades afectivas que no necesariamente se corresponden con una relación de pareja, o necesidades de felicidad que no necesariamente se corresponden con una relación de pareja, y entonces la extrapolan hacia la relación de pareja. Bien, para terminar, vamos a hablar de qué hacer, cómo lograr que esto cambie, ¿no? Necesitamos empoderar a las niñas, adolescentes y jóvenes sobre sus derechos sexuales y reproductivos y un aprendizaje sobre los límites en las relaciones afectivos sexuales. Integrar en los procesos educativos, deben estar dirigidos a erradicar la violencia de género e integrar el noviazgo en el abordaje de la violencia de género como una etapa importante. Debe estar y debe ser trabajada en esa enseñanza de la violencia de género. No solo la violencia de género en el matrimonio, sino también en el noviazgo. Visibilizar el acoso como ejercicio de violencia y de violación de derechos de niñas, adolescentes y jóvenes y de mujeres. Educar a la niñez, adolescencia y jóvenes para romper el silencio frente al acoso sexual, frente al bullying y todas sus manifestaciones.
desarrollo de campañas de orientación, información y educación sobre el acoso sexual y su permisividad en nuestra cultura, crear redes masculinas que promuevan cambios en la masculinidad violenta hacia una masculinidad basada en cultura de paz y equidad de género, erradicar las prácticas de violencia en la familia como el uso de las pelas y la legitimación de la violencia como corrección de conducta, campañas educativas que sensibilicen a mujeres, hombres, niños, niñas de los derechos sexuales y reproductivos de las personas y promover y fortalecer programas de educación sexual para niños, niñas y adolescentes en los centros educativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Taira Vargas. Usted dijo algo que me parece muy esencial y es que desde niño a los varones hay que enseñarles esa parte del autocontrol. Eso es algo que desde la fundación lo hemos vivido en los talleres. Cuando ponemos dinámica, una dinámica simple, con dos alumnos en que hacemos parecer de que uno tomó prestado algo del otro y la reacción inmediata es la ira. Es la ira para enfrentarse en una violencia física. Así que es muy importante el autocontrol. Vamos a contestar las preguntas que tenemos en el chat. No sé si usted la puede ir viendo. Vamos a ver quién desea preguntar a la doctora. Esta es la oportunidad. Está todo tan bien entendido. No sé, no veo ninguna pregunta hasta ahora. Pueden aperturar su micrófono si tienen alguna pregunta. Exacto. Mira, Yanira, ¿puedo Sí, decir ¿cómo está, doña María Cristina? Sí. Buenas noches. Mira, me encantó cuando ella expone sobre eliminar las benditas pelas en la enseñanza de los hogares para corregir los niños. Yo tengo 5 hijos, ¿verdad? Y 12 nietos, 4 varones y una hembra. Y yo quiero que ustedes sepan que así, justo así fue que los crié, llamándolos y poniéndolos de castigo. No hay cosa más grande que poner inmóvil un niño. Entonces yo lo llamaba y le decía, ¿por qué tú estás? ¿Qué tú hiciste para estar de castigo? Yo no sé, yo no he hecho nada. Digo, quédate meditando. Iba a la segunda vez, le preguntaba lo mismo. Y a la tercera vez ya le razonaba y le decía, mire, tú hiciste tal cosa, ya yo crecí, soy grande, pero mira, tú hiciste tal cosa y no está bien por esto, por esto y por esto. O sea, doctora, que me parece fabuloso ese concepto que usted expone de que hay que corregir ese concepto de las pelas, porque eso es una manera de eliminar la violencia en la familia y uno criar por razonamiento. Y hoy mis hijos, los varones son y la hembra son excelentes padres, gracias a Dios, porque lo que hay que primar en todo es el amor. Así que yo la felicito, me encantó toda esa exposición suya con tanto amor y el concepto también de la orientación sexual desde chiquito y también lo que apuntaba Yanira, de que desde temprano hay que enseñar a los niños realmente lo que es el concepto de la no violencia y de ahí que hay cosas que no pueden hacer. Y ¿sabe qué otra cosa, doctora? Eso de que, no, porque la cocina es para las niñas y la calle para los varones. Entonces, eso tampoco, porque total, los más grandes chefs del mundo, ¿quiénes son? Eran varones y ahora es que aparecen unas cuantas damas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que eso es mal interpretado. Así que yo la felicito, me encantó su exposición. Gracias, gracias. Gracias. A ver, ¿alguna pregunta? Hola. 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 Bueno, yo lo único que le puedo decir a la doctora que me preocupa un poco porque la educación en el hogar, la crianza, como decíamos nosotros antes, y escuchaba a María Cristina, que es verdad, aunque muchos de la edad de nosotros y eso decían que 2 correazos no ayudaba un poco. Es decir, que
hay que ver cómo realmente hacemos el cambio favorable para los niños de hoy con toda esa información y todas esas facilidades que tienen los niños de hoy. Pero a mí me preocupa un poco el asunto de la educación de los padres, porque cómo un padre puede ayudar en esta problemática si no sabe cómo manejarlo. Y como ahora mismo los profesores y los padres en cierta forma están como un poco separados, antes se dependía mucho más, había como más identificación de las responsabilidades de los padres y los profesores, pero ahora, hoy en día como que yo misma que tengo mi nieto y mis hijos, todos son adultos, ¿no? Pero me preocupa un poco eso de qué manera se puede llegar a los padres, que es donde viven los niños mayormente, para poder hacer el cambio de la no violencia, de la educación con no violencia, incluyendo las pelas y los castigos fuertes, eliminar todo eso. ¿Cómo un padre o cómo los padres podrían pues implementar una nueva cultura de educación, vamos a decir así, para sus propios hijos y ayudar un poco, porque ellos mismos muchas veces no saben cómo hacerlo. Y eso hay que enfocarlo también para poder ayudar un poco desde el hogar a ese cambio de la no violencia. Doctora, ¿tiene algún comentario sobre ello? Sí, claro que sí. O sea, bueno, con respecto al tema de los cambios o sea, cómo hacer el cambio en la crianza. Hay métodos, ¿no? De disciplina positiva, ¿no? Que se trabaja lo que se llama la disciplina positiva, que es de alguna manera empoderar al niño, a la niña, de su propia responsabilidad ante su conducta. Porque el problema del castigo violento, del uso de la violencia, es que el niño y la niña no se hacen responsables de su conducta, sino que reaccionan por miedo. Es un aprendizaje basado en el miedo, ¿no? O sea, yo tengo miedo de no hacer esto porque voy a tener una pela. Y ese no es un aprendizaje, ¿no? Es una represión. Entonces, si no me están vigilando, lo puedo hacer, porque no se van a dar cuenta y no me van a dar la pela, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha pasado como sociedad. Fíjense que la gente viola todas las normas porque no lo están vigilando, porque venimos del autoritarismo y seguimos en el autoritarismo, en la familia y en la sociedad. Seguimos con el miedo, ¿no? El miedo de que tenemos la policía ahí que nos va a atrapar o nos va a agarrar o no, y si no la tengo y si no está, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, la disciplina positiva se trata de que los niños y las niñas aprendan a asumir la responsabilidad de su conducta, lo que es el autocontrol. O sea, ¿por qué no me conviene hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Qué consecuencias trae para mí? ¿Qué daños me genera a mí hacer esto? ¿No? O sea, ese disco que hay que cambiar. O sea, yo recuerdo cuando mi hija estaba bien chiquitica que le gustaba acercarse al fuego. Y yo lo que hice fue un día que la acerqué al fuego. Y yo le dije, ven, acércate, ven. Así hizo así. Me quema. Digo, ok. ¿Te das cuenta por qué no te puedes acercar? Sí. Okay, ya. O sea, no, dale en la mano, no te acerques al fuego. No, vamos a ver qué es lo que pasa con el fuego y por qué. Al acercarte al fuego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con acercarte al fuego? ¿No? ¿De qué manera tú puedes reaccionar? Entonces, ese es el tipo de educación que podemos hacer. Y el problema es que tenemos que erradicar el miedo a eso, a darle responsabilidad y a darle voz a nuestros hijos e hijas, a conversar con ellos y con ellas sobre el por qué hacen las cosas. El por qué estás sintiendo eso, qué está pasando contigo. Tenerle la confianza
permanentemente en que ellos y ellas pueden cambiar y que ellos y ellas pueden hacerse responsables de sí mismos, que es nuestro objetivo como padres y madres. Yo hablaba con mi hija los otros días, yo decía, si yo, mi hija bien grande, tenía 34 años, digo yo, si yo cuando tú estabas pequeña hubiese hecho conciencia de que mi labor no era juzgarte, sino acompañarte, que eso sí lo aprendí con la más pequeña, que tiene 22, porque ya yo tenía otra formación. Entonces, la labor de nosotros y nosotras como padres, madres, educadores, educadoras, es de acompañamiento, no es de juzgar, no es de reprimir, no es de maltratar. Igual las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja es acompañarse en el camino. Vamos juntos en un mismo camino, acompañándonos. Y cómo esa compañía nos conforta en ese camino, ¿no? Entonces, ese es un punto que yo creo que es importante. ¿Cómo educar a los padres, a las madres en nuestra sociedad, a los educadores y educadoras, porque también tienen unos rollos también bien violentos? Yo creo que hay recursos para eso. Se ha usado muchísimo dinero en el COVID para hacer una campaña en los medios de comunicación. ¿Por qué no podemos hacer una campaña en los medios de comunicación y en las redes sobre estos temas? ¿Por qué no podemos dar mensajes cortos, videos cortos que se viralicen utilizando a los influencers, utilizando todos los medios de comunicación, la radio, todo, donde se ofrezcan pautas simples a las familias sobre qué pasa con los hijos, poner dramas, poner situaciones de diálogo entre hijos e hijas, ¿no? Tipo videonovelas o tipo así, ¿no? O audionovelas, para ayudar a la gente a aprender a manejar eso. Eso es un asunto de voluntad política, yo creo. Yes. Y que los mismos medios de comunicación, doctora, como responsabilidad social, deberían asumir parte de esa campaña. Claro. También no todo podemos dejárselo al Estado. No, el Estado, los medios de comunicación, las empresas, ¿por qué no? Las empresas pudieran aportar muchísimo. Así es. Así es. Yanira, quizás tú podías hacer esa propuesta a nivel empresarial de algunas empresas o Sí. también en algunos periódicos de confianza, me parece es genial. Sí. Y usted, doctora, también es especialista en apreciación musical y siempre sabemos que ha manifestado que a través de la música se puede fomentar la paz, pero lamentablemente tenemos unos géneros musicales que lesionan mucho la imagen de la mujer. Y tenemos una pregunta en el chat que dice: buenas noches, ¿cuál es su opinión sobre las canciones y su influencia si incitan a la violencia? ¿Qué nos puede decir, doctora, sobre ella? Mira, yo creo que la música tiene doble vía. La música refleja la sociedad en la que se produce y a la vez fortalece los patrones de conducta. O sea, es de doble vía. Nuestra música ha reflejado siempre lo que, cómo convivimos como sociedad. La presencia de la mujer, el abordaje de la mujer de una manera violenta, el abordaje del tema de la sexualidad y el erotismo en nuestra música es muy viejo, no es actual. ¿Cuál es la diferencia? Y eso es una cosa que hemos hablado mucho en varios programas. Yo soy músico, yo soy educadora musical, soy pianista y reconozco cómo se ha dado este proceso histórico, porque definitivamente analizando las letras de nuestros merengues clásicos, podemos ver el doble sentido, podemos ver la presencia de la violencia. Un merengue como La Empalizada, ¿de qué habla? Habla del incesto. Dime, niña, ¿quién te besó a la orilla del empalizado?
Una niña besada a la orilla de una empalizada. Si tu papá si tu papá tuvo la culpa, tu mamá tuvo mucho más. Mucho más. O sea, ¿quién fue que la besó a la empalizada? Fue su papá. Ni incesto. Y tú no estás bailando sin ningún problema. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. si tú agarras arropichado también, la legitimación de las violaciones sexuales hechas por Petán en Bonao. ¿Entiendes? O sea, todo. Yo recuerdo el merengue de los limones, sumamente agresivo. Sí. O sea, pónmelo ahí que te lo voy a partir. E igualito a cualquier dembow. Sí. O sea, y yo recuerdo que de adolescente pues yo no entendía, o sea, yo decía, pero ¿por qué lo van a prohibir? ¿Y qué es lo que pasa? Y cuando lo prohibieron fue peor, porque la gente lo oía más, ¿no? Entonces, esa presencia de la mujer objeto sexual, de esta violencia, es parte de nuestra sociedad. Cuando nosotros como sociedad trabajemos la violencia, generemos una educación basada en cultura de paz, vamos a generar también un cambio en el manejo de las relaciones afectivas y un cambio en el tema de género. Igualmente, hay que reconocer que quienes están componiendo música, lamentablemente reflejan los vacíos del sistema educativo y nuestras deficiencias educativas. Nosotros tenemos un gran vacío, una gran deuda educativa con nuestras generaciones. Un sistema educativo con una baja calidad y con una población masculina que ha abandonado las escuelas, ha desertado en su mayoría. Si agarramos a todos estos compositores y le preguntamos su historia de vida, vamos a encontrar que muchos de ellos desertaron. Y además no hay una educación musical. No existe la educación musical en las escuelas. Si tuviéramos educación musical en las escuelas, desde niño y niña trabajando la música en una perspectiva de cultura de paz, con mensajes basados en cultura de paz, con el trabajo del silencio y de músicas de diversos países, regiones y con el rescate de nuestros ritmos en la vida escolar y la creatividad desde la música y las expresiones creativas que existen en las comunidades se integran a la vida escolar, es otra realidad. Porque cuando existe alegría no hay violencia. Si la escuela inicia las clases con alegría, con música, con tambores, con expresiones de rítmicas de las comunidades, con momentos de silencio, de escuchar la música solamente, es otra realidad, es otra. De esa manera tú cultivas cultura de paz, de esa manera tú cultivas otros niveles en términos de lo que es el desarrollo afectivo de las personas. Aquí doy lectura en el chat. Dice Joendri, mi opinión sobre este tema es que debemos ir educando más mental y espiritualmente para en el futuro demostrarle a nuestros hijos que deben de actuar como otras personas quieran para poder encajar. Tengo 17 años de vida, gracias, dice ella. No, gracias a Dios tuve una experiencia la cual me dejaba manipular por mis compañeros para poder encajar en el grupo. Pero fui creciendo, me di cuenta que para encajar en el grupo social, debo ser yo misma, efectivamente. Muy bien. Qué bueno que tuvo conciencia, eso es lo que es importante en la juventud, que siga Claro, esa conciencia. claro. Hay una persona levantando la mano, ¿no? A ver, Miguel, ¿me puedes ayudar? Creo que Francia me dio. Gracias, Subero. Sí. Ah, Medina. bueno. Hola, buenas noches. Buenas noches.
Muy buena su exposición, Taira. Óyeme, el asunto de los bullying con los estudiantes, eso se ve a todos los niveles. Yo tengo un nieto que él cumplió 15 años cuando tenía 14 años. Los amiguitos lo invitaban a fumar y a beber. Entonces, cuando él decía que no, entonces se iban para el contra y no lo invitaban. Y él lo que hizo, que buscó otros amiguitos. Y él decía que no le interesaba. Y todavía es. Entonces no se junta con ellos. Se junta con otro grupo. Porque él dice que no va a permitir que lo acosen, que lo obliguen a querer fumar y a querer beber cuando a él no le interesa. Y su mamá le dijo, cuando él quisiera beber y fumar, que lo hiciera en su casa. Muy bien. Es decir, que desde joven van creando su propia identidad, ¿sí? Y van descartando lo que ven que no les conviene cuando tú le das una formación. Exactamente. Cuando le das herramientas. Ujú. Ese es el ejemplo. Y cuando hay una comunicación afectiva, doctora, porque tienen la confianza de poderle expresar a sus padres que lo invitaron a fumar y beber. Exactamente. Ya no lo hacen. Si no hay confianza, pues se van a fumar y beber y no se lo cuentan a los padres. Exactamente. Miren, antiguamente había cultura musical. Yo recuerdo que uno recibía clases de cultura musical en la escuela. Y muchas veces me preguntan las amigas, tú lo sabes ya, Yanira, que por qué yo soy tan alegre. Quizás porque de que yo entré en el colegio, toda la vida fui participativa de los grupos escolares, de coros, de música, de escenificaciones. Entonces, eso mismo ayuda a desarrollarse los niños para saberse manifestar públicamente y para poder conversar y todo, pero también para desarrollar ese potencial intrínseco que cada ser humano trae al planeta Tierra, ¿verdad? Desarrollar alguna faceta del arte. Y el que desarrolla alguna faceta del arte, la lectura, el baile, la música, jamás, señores, jamás uno está aburrido ni está solo. O sea que uno tiene una vida llena de alegría y satisfacciones. Entonces, me encanta toda su exposición, doctora, porque yo creo que tenemos que hacer hincapié para hacer que, yo voy a hablar con Carmen, mi amiga querida de infancia, la nueva ministra de Cultura, que de seguro usted conoce y es amiga de ella también, para ver si de alguna manera se implanta de nuevo esa materia de cultura musical, que así era como se llamaba, cultura musical. Y realmente, tal como usted afirma, las personas que tienen realmente un regocijo interno y que pueden desarrollar parte de un talento, nunca están solas ni están aburridas y son felices y no se meten en otras cosas negativas, porque tienen un incentivo de vivir y algo que les colma la existencia. Muchas gracias, doña María Cristina. Bueno, doctora, en nombre de la Fundación Vida Sin Violencia, agradecemos infinitamente su tiempo, todas sus sugerencias valiosísimas, como esa campaña que usted dice que debería existir en los medios de comunicación, que tanta falta hace para seguir fomentando la cultura de paz y esa educación musical en los jóvenes. También como nos habló del autocontrol, bueno, en fin, todas las sugerencias que nos dio a las jóvenes, saber identificar esas primeras señales en los noviazgos, de que el control no es amor, el control es violencia, el control es dominio. Gracias por todo. Gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Su conferencia. Muchas gracias a todos y a todas por participar en este espacio de la Fundación Vida Sin Violencia. Seguimos fomentando la cultura de paz. Así sea. Bendiciones y buenas noches. Dios los bendiga. Gracias, igual. Buenas noches.